Bienvenidos al curso precongreso del ICVA, Instituto Cardiovascular 2020. Soy el doctor Fernando Boto, soy médico cardiólogo y jefe del área de investigaciones clínicas del Instituto Cardiovascular. En unos minutos le voy a hacer una entrevista al doctor Renato López. Renato es profesor de medicina en la división de cardiología del Centro Médico de la Universidad de Duke. Él se formó, digamos, clínicamente en la Universidad de San Pablo en Brasil y luego completó un fellow en el Centro de Investigaciones de la Duke, donde ahora ocupa un par de cargos muy importantes ligados fundamentalmente a investigaciones clínicas. Él recientemente acaba de presentar en el Congreso Europeo el estudio BRACE Corona, que justamente apuntó a ver si hay que suspender o no hay que suspender los inhibidores de la enzima convertidora o de la angiotensina 2 en los pacientes con COVID, y la idea es preguntarle sobre eso y también sobre otros tópicos relacionados a enfermedad cardiovascular, COVID y su gran experiencia en estudios clínicos. Hi, Hola Renato. Renato. Hi, Fernando. Hola Fernando, gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias por estar. Es un gran placer tener tu colaboración. ¿Qué le parece si empezamos con la entrevista? Tengo algunas preguntas generales y luego vamos a hablar del estudio BRACE Corona, que es tan importante para nuestra práctica. Bueno, bien. En primer lugar, felicitaciones por tener el BRACE Corona, que representa un enorme aporte a nuestra práctica profesional y además porque fue realizado en Brasil, que es un gran orgullo para la región. Quisiera empezar con una pregunta general. ¿Cómo piensas tú que la investigación clínica y terapéutica debería llevarse a cabo en una situación dramática como una pandemia? ¿Cuáles son los estándares de calidad que uno puede de alguna manera renunciar ante la factibilidad de un estudio? Bueno, esta es una pregunta muy importante, Fernando, y no tengo lamentablemente una respuesta fácil. Es complicado. No obstante, hemos aprendido a hacer las cosas de una forma más pragmática, especialmente en pandemia. O sea, es una línea muy delgada hacer las cosas más pragmáticas y más eficientes sin perder la rigurosidad científica, sin perder el aspecto ético de la investigación clínica, porque es fácil perderse, ¿no? Cuando estamos en el medio de la pandemia y todo lo que uno trata de hacer puede ser contraproducente y lo hemos visto en el rechazo de papers en grandes journals y los estudios. Es un gran desafío hacerlo bien, hacerlo más eficientemente, pero respetando todos los pasos, todos los aspectos de la investigación clínica que no podemos subestimar. De hacerlo, lo vamos a lamentar. Fantástico. ¿Cómo fue tu experiencia en tu país, en Brasil? Sabemos que se necesita una enorme colaboración, centros médicos, gente. ¿Cómo fue la experiencia en Brasil con la situación dramática de Brasil también? Bueno, en términos generales, la experiencia fue muy positiva porque pudimos estimular a los médicos que investigaran y no lo hubieran hecho antes. Eso fue una excelente manera de investigar por primera vez. En segundo lugar, necesitábamos manejar la ansiedad y los miedos de la gente ante la incertidumbre. Una incertidumbre que vivíamos todos estábamos aprendiendo sobre esta enfermedad. Entonces, ha sido un gran desafío manejar esos sentimientos diferentes que afloraron durante la pandemia. Pero al mismo tiempo, si uno cuenta con un protocolo fuerte y una pregunta importante para responder, y si uno tiene la gente adecuada involucrada, y si uno les explica que la mejor manera de tratar a alguien cuando uno no sabe qué hacer es incluirlos en un estudio randomizado, bueno, es el ingrediente para el éxito, ¿no? Porque
tenemos esa idea de que adivinar y que la situación de urgencia, porque estamos en una situación de urgencia, tenemos esa idea de que se nos permite hacer lo que queremos. No, no lo tenemos, porque si lo hacemos, podríamos hacer más daño que beneficio. La mejor manera de tratar a un paciente cuando no se sabe cómo es randomizarlos en un estudio, porque en el estudio están supervisados, monitoreados y la seguridad del paciente es lo primero. Y al mismo tiempo avanzamos la ciencia, avanzamos la medicina y los pacientes de alguna manera están ayudando a la ciencia, ayudándonos a ver qué funciona y qué no funciona cada vez que uno tiene evidencia. La evidencia es importante porque uno evita que la gente reciba tratamientos que no funcionan. Repito, no es una tarea fácil, Fernando, pero si uno le demuestra a la gente el aporte para el mundo, porque esto va más allá de Brasil, no es solamente Brasil, no es solamente Estados Unidos, sea lo que pudiéramos demostrar que funciona, le ayudaríamos a todo el mundo. Entonces, si uno puede demostrarlo y si uno puede de alguna manera generar confianza en la gente involucrada, que todos estamos trabajando juntos, que somos un equipo, que no hay un solo líder, una sola persona, sino un equipo trabajando, bueno, que todos somos parte de un equipo y como solía decir, para mí ese es el verdadero espíritu del trabajo en equipo. O sea, que gente común, como todos nosotros, logremos resultados pocos comunes, que es avanzar la ciencia. Esto es fantástico. Quisiera que le digas a la gente la cantidad de estudios que estás haciendo en Brasil, 2, 3 ya publicados y tantos más. Bueno, este es un ejemplo de una verdadera colaboración. Creamos en Brasil un grupo que se llama La Coalición. La coalición es un esfuerzo de 8 hospitales, 8 instituciones se juntaron para responder y de alguna manera diseñar estudios con rigurosidad científica y aunar esfuerzos, hacer networking y que la experiencia profesional permita responder preguntas más rápido. Y el mundo lo necesita. Ya tenemos 11 estudios que estamos haciendo, todos randomizados, y nuestros primeros 3 estudios, el primero de la hidroxicloroquina con ocinacitromicina, el segundo estudio fue acitromicina más estándar de cuidado y el tercer estudio fue dexametasona, un corticoide para pacientes muy enfermos por COVID. Los 3 primeros estudios fueron randomizados, el primero publicado en el New England Journal of Medicine, el segundo en el Lancet, el tercero en JAMA. O sea, creo que esto habla a las claras del poder o lo poderoso, ¿no?, que puede ser un país cuando dejamos los egos de lado, cuando sacamos la plata de lado, cuando sacamos los intereses de lado y solo nos centramos en el paciente y solo nos centramos en tener el mejor diseño para responder una pregunta de la cual todo el mundo se va a beneficiar. Fantástico. Te envidio, ¿no? En Argentina luchamos contra los egos, problemas organizativos y también verdaderamente la gente no es tan randomizada como quisiéramos. Pero bueno, es por ello que tu tarea es fantástico, ¿no? También el estudio nos permite tener el mejor material para contestar preguntas y quizás están haciendo un esfuerzo fantástico en Brasil. Bien, ahora quisiera que le digas a la audiencia, ¿cuál fue la pregunta de investigación del Brace Corona? En el medio de la pandemia teníamos muchas hipótesis generadas por datos observacionales y esto es muy problemático. Cada vez que tenemos datos observacionales o estudios observacionales, nunca podemos
ver el error sistemático. No importa el tamaño de la muestra, o sea, no tenemos la magia de la randomización y es muy difícil definir un efecto, perdón, de tratamiento, o sea, si algo funciona o si no funciona, porque hay una gran cantidad de confundidores que están presentes y es difícil superarlos, salvo randomizando. ¿Cuáles fueron las preguntas que nos hicimos al principio de la pandemia? Quizás utilizar inhibidores de la ECA y ARA2 que usamos tanto en hipertensión e insuficiencia cardíaca podían hacer que la infección por COVID-19 tuviera peor curso, peor pronóstico en el hospital, porque podía de alguna manera facilitar el aumento de la enzima AC2 y de alguna manera permitir que el coronavirus se replicara más rápido en sangre. Pero por otro lado, algunos estudios observacionales decían que no, los IECA y ARA2 son beneficiosos, tienen efectos antiinflamatorios, antifibróticos y demás, y por lo tanto serían protectores. Había una ecopoise, un punto de equilibrio. No sabíamos cuál era la verdad. Ningún estudio había sido randomizado. Sobre esta base, decidimos diseñar el Brace Corona, un estudio randomizado donde ingresamos pacientes COVID positivos utilizando IECAS y ARA2 randomizados a interrumpir la medicación 30 días o continuar la medicación 30 días. Y así ambos grupos iban a ser idénticos y solo íbamos a ver si había alguna diferencia de resultado interrumpiendo o no interrumpiendo la medicación. Y elegimos un punto final primario muy pragmático, centrado en el paciente, o sea, cantidad de días vivos después de ser dados de alta del hospital. Al paciente le importa estar vivo y fuera del hospital. Y es todo lo que hicimos, un diseño pragmático, una colaboración entre el BCRI, Instituto Brasilero de Investigación Clínica, y el IDOR, que es el Instituto de Investigación y Educación DOR. Una excelente colaboración. Repito, colaboración es la palabra. Hay que colaborar. Y básicamente, desde el diseño del estudio a presentarlo en el Congreso Europeo y en la sesión de estudios clínicos, fueron 5 meses para diseñar, aprobar, reclutar casi 700 pacientes, randomizarlos, hacerles el seguimiento un mes, 100% de seguimiento, y después cerramos la base de datos, la limpiamos y la presentamos en el Congreso Europeo en 5 meses. Y estábamos tan contentos porque creo que dimos por primera vez datos randomizados, evidencia randomizada, que no necesitamos interrumpir los IECA ni los ARA12 pacientes con COVID-19. Se los podría parar por otra razón, no por COVID-19. Qué buen resultado, porque fue sumamente útil para confirmar cierta sospecha de que no hay que interrumpir los IECA ni ARA2. Y es increíble el punto final primario, ¿no?, que aplicaron. Días vivos fuera del hospital. Es un punto final fantástico porque también toma en consideración las complicaciones que prolonga la internación. Este punto final fue utilizado antes en síndromes coronarios agudos. Bueno, sí, utilizamos este punto final no como primario, pero algún análisis en síndromes coronarios agudos en los estudios, ¿no? Porque como dije, este punto final captura cualquier evento isquémico o hemorrágico que pasa en el hospital porque estamos capturando el resultado integral. Y además es un punto final centrado en el paciente. Se ha utilizado en otros estudios y se ha utilizado particularmente en cardiología en una época en que nos importa lo que le pasa al paciente. Bueno, es un estudio centrado en el paciente pragmático, no hay que adjudicar, uno necesita saber vivo o muerto, cuántos días estuvo en el hospital. Un enfoque muy pragmático. Fantástico. Y también incluyeron casi 700 pacientes, ¿verdad? Sí, randomizamos casi 700 pacientes en
prácticamente en dos meses y medio. And you have a Tienen great una collaboration excelente also from the colaboración authorities por of the parte de because las I know that autoridades, porque las authorities autoridades approved your trial in aprobaron el 5 days estudio en 3, or 4 days, días, ¿verdad? something Es verdad. Right. Y And además I yo think that's creo que es another esta lesson otra learned that lección que we aprendimos. learned that Aprendimos que it's es doable to realizable have fast la aprobación approvals. Of expeditiva course, the rápida. authorities in Obviamente las Brazil are working autoridades en really Brasil hard. están They're trabajando working 7 muchísimo, days a week, 7 días por 24 semana, hours a day. 24 horas al día, And y that's esto not no se sustainable. puede We need to sostener, learn hay that. que aprender. But that's Pero esto okay. está The bien. pandemic is Terminada gone. la We don't need to pandemia, get no approvals within 2 necesitaremos days or 3 aprobaciones en 2, days. 3 días, But maybe we pero can get sí approvals en un within a month. mes. And we'll Y be already enough. estará bien. What we Lo que no cannot have is podemos approval es that takes esperar 1, 2 una years to get aprobación approved, 2, 3 because that años, makes us porque much nos less hace tanto menos competitive. competitivos, Yes, ¿verdad? yes. So, Bien, just a una general pregunta más question. general. We know that Sabemos que patients los with advanced pacientes age de edad and avanzada y comorbidities, comorbilidades they have tienen worse peor prognosis with pronóstico COVID. por el COVID, But pero I'd me like to gustaría know your saber tu opinion about opinión those respecto people who de have qué pasa con los hypertension. hipertensos, Because, porque la hypertension is very hipertensión es algo muy common, let's say, with común, high como el cholesterol, but colesterol not alto y cardiovascular disease before. sin antecedentes So, do you cardiovasculares think these previos. patients or these Estas people with personas COVID con or COVID and que también hypertension tienen have hipertensión increased tienen un risk? riesgo mayor Because the porque hay una association between relación entre hypertension la and hipertensión age, y la but edad, everybody pero here, the todos people, the acá, los physicians, médicos ask me you, preguntan, hey, I uy, have a tengo un patient with paciente con hypertension. Is hipertensión, the mi patient at paciente risk está or no? con un Do I riesgo have to go Yeah. mayor. to the work or ¿Qué, not? qué, What do qué you think piensas about al that? respecto? Yeah, I think Bueno, it's a qué good buena tu question, and I pregunta. Y la think the short respuesta answer is that we corta es que just don't no know. I sabemos. think that La it's verdad, very es muy easy to fácil believe that creer que those patients son are pacientes que tendrían un high riesgo risk for mayor de worse una peor outcomes evolución, in un COVID paciente patients. COVID But positivo, it's pero not la very verdad no clear to está me, muy based on the claro data that we have so sobre far, los if datos de hoy. hypertension La independently hipertensión, independientemente, can podría increase risk on top of aumentar el riesgo COVID-19, because en un COVID. La hypertension is also a hipertensión no marker. It's es un not just a factor de risk riesgo, factor. sino que es un It is a marcador de marker of risk riesgo that que carries a lot conlleva of other tantas things, otras cosas, including age. inclusive la edad. Inclusive la Increasing fibrilación fibrillation, auricular, including insuficiencia heart failure, cardíaca, including diabetes, diabetes, inclusive including risk for riesgo de stroke. ACV. So Por ende, no I'm estoy not so tan convinced if convencido si la hypertension per hipertensión en se sí is an es un independent factor de risk riesgo factor for independiente worse de una peor outcomes in evolución patients en with un paciente con COVID-19. We know COVID-19. for sure Sí, it's a es un marker marcador of de risk, riesgo, sí. and if Si patients el have paciente hypertension as a tiene marker, hipertensión they como are at marcador, increased tiene risk un riesgo of mayor de really having tener una worse peor outcomes. But we evolución, don't pero know, no lo like sabemos. nobody Nadie ha shows that if you treat demostrado more que si tratamos aggressively más those patients, agresivamente they're going a to estos have better pacientes outcomes just evolucionará because mejor they had porque tengan COVID-19. COVID-19. Perfect Perfecta answer. I like respuesta, that. me ha So, gustado. just you mentioned Usted o tú fibrillation mencionaste, ¿no? Fibrilación taking advantage auricular of y your aprovechando expertise in tu DOACs, experiencia con DOAX y particularly especialmente apixaban. Apixaban. Do you think ¿Pensás there is a que place for hay un DOACs lugar para los DOAX before or particularly eh, after después de COVID-19? COVID-19? Well, I don't know, that's a to that's prevent a COVID. great Bueno, that, la that is verdad a great es question. excelente But pregunta, Fernando, pero instead en of lugar saying de what I decir, think, Fernando, lo que yo which pienso, no doesn't importa lo matter, que yo I'm actually pienso, doing the hago un trial. estudio. So Estoy I'm doing a haciendo un trial in Brazil estudio called the que se llama ACTION Estudio Study. Action. And the Y el ACTION estudio Study Action is basically básicamente es getting tomar patients with pacientes COVID-19 COVID-19, positivos con un D-dimer dímero elevated, D and we are elevado, randomizing randomizándolos to a rivaroxaban, rivaroxaban, dosis full dose, completa, 20 20 milligrams miligramos de rivaroxaban, rivaroxaban or o just enoxaparin enoxaparina prophylactic. profiláctica. So La enoxaparin enoxaparina 40 milligrams 40 once a week miligramos una vez por día prophylactic profiláctica versus o rivaroxaban rivaroxaban 20 milligrams once daily 20, for 30 30 days. días Even if you go aún home después del and you alta hay continue que on continuar rivaroxaban 20 20 miligramos de milligrams per rivaroxaban day. en casa. And we are Estamos planning to randomize randomizar, 600 pensando en patients. We already randomizar randomized 600, estamos 200. ya por So now 200, ya one dos third gone. tercios, bueno, We are hoping completados to give the y answer. daremos la First, respuesta de is there a role ¿hay for un full rol dose de anticoagulación a anticoagulation? dosis Second, completa o hay is un there a rol role para un for NOAC? NOAC? I think it's better Creo to answer que to a hay que trial with data contestar con than just with my estudios, datos opinion. y no con mi opinión. Renato, Bueno, I think you are Renato, doing the right creo que things estás because haciendo we lo need correcto fast porque necesitamos answers. We respuestas don't need answers rápidas. about COVID No necesitamos in 2 respuestas para el years. COVID We en need the 2 años. answers Necesitamos las nowadays respuestas in hoy, the middle en of el the medio de pandemic. una We know pandemia. that we have Sé que maybe one tenemos more un year año of this más stuff de esta before situación the antes de la vaccines, vacuna, but pero you are the people that ustedes we son los que call llamamos trialists. trialistas, ¿no?
Ustedes son los hacedores
están haciendo tantas cosas. Te felicito a ti, a tu grupo. Estás haciendo una tarea fantástica. Voy a concluir la entrevista. Sé que estás ocupado. Gracias por estar junto a nosotros conversando sobre tantos temas respecto del COVID. Y estás haciendo tantos estudios y tu colaboración es increíble. Creo que Brasil está haciendo las cosas muy, muy bien y en la Argentina tenemos que aprender mucho. Después de la pandemia tendremos que aprender las lecciones que provengan de Brasil. Tendremos problemas con el fútbol, todo bien, pero la verdad que tenemos una enorme admiración respecto de vuestra investigación. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y tendremos la oportunidad de tratar otros temas en el futuro. Gracias. Gracias, Fernando. Valoro muchísimo la posibilidad de compartir mis ideas, nuestro trabajo y repito, yo creo en el poder de América del Sur y si uno piensa, Argentina y Brasil juntos, 75% de toda América del Sur, piensen en lo poderoso que esto puede ser y hay lugar para colaborar, hay que trabajar juntos y creo que tenemos que aprender a trabajar juntos porque la palabra del siglo XXI en la medicina académica es colaborar o morir. Si no colaboramos, estamos muertos. Y has dicho lo preciso, tenemos que luchar contra los egos, ¿no? Hay que luchar contra los egos y trabajar juntos. Bueno, Renato, ha sido un enorme placer. Gracias, Fernando. Nos estamos viendo. Hasta luego.